Entonces, hoy nosotros vamos a ver los números naturales. Pues, ¿qué son los números enteros? ¿Qué son los números enteros? Pues vamos a ver qué son los números enteros. Nos dice, el conjunto de los números enteros es el conjunto, está formado por los números naturales, que son los positivos, el cero y los números negativos. Nosotros lo podemos representar en una recta numérica de ese estilo, como tú puedes ver. Hacia la derecha, nosotros tenemos todos los positivos, en este caso, Hacia, perdón, profe, ¿hacia la derecha de mi celular o de tu celular? pues tú también lo estás viendo hacia la derecha, ¿no? Sí, pero sí, pero entonces como acaba, bueno, pues sí, a la derecha mía entonces. Siempre es a tu derecha, o sea, a tu derecha Sí, siempre vamos a tener los positivos y a la izquierda tenemos los negativos. negativo. Entonces nosotros conocemos a este como enteros positivos y al otro lado nosotros conocemos esto como los enteros. Positivo. Ah, ya. Entonces tenemos los enteros positivos y los enteros negativos. Recuerda esto, los enteros positivos siempre es a la derecha y los enteros negativos siempre va a ser a A la la izquierda. 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 Listo. Nosotros lo podemos representar en una recta numérica así. Siempre uno, 2, 3 positivo y un menos uno, menos 2, menos 3 Negativo. negativo. Ok. Listo. Entonces llamamos a los números enteros positivos y negativos. Los llamamos números negativos a los que están por debajo del cero o a su izquierda. Los números negativos se escriben precedidos por el signo menos. Eso es una regla muy importante que tienes que recordar. Los números negativos siempre nosotros los vamos a escribir con ese signo, el guión, o el signo menos. Siempre antes del numerito vamos a encontrar ese signo. Y eso es lo que nos está diciendo o los que nos ayuda a saber si es un Que es entero menor. positivo o si es un entero negativo. Nos dice también, cuando un número no lleva símbolo, entendemos que es positivo. Entonces, si tu número está escrito así como en el ejemplo, de 3 va a ser igual a más 3. Listo. Espere que yo creo que la otra presenta. Y eso es lo que nos está diciendo ahí. Ahora nos dice, cuando se plantean operaciones con números negativos, estos se suelen escribir entre paréntesis. Entonces tú cada vez que tengas un número negativo, si lo vamos a hacer en una operación, pues lo vamos a escribir mejor entre paréntesis. ¿Para qué? Pues para que no nos hayan problemas a la hora de operar. Y nosotros ya definamos por encerrándolos en esos paréntesis, pues nosotros ya definimos que ese numerito es un número negativo y que dentro del número, ese número está acompañado de un negativo o de un Positivo. guión, Ah, un guión. porque estamos refiriéndonos a los números negativos. Y ahora nos dice, utiliza los números negativos, cantidades o posiciones fijas o variaciones de cantidad. Entonces nosotros lo podemos observar mejor con esta presentación de acá. Espérame. Entonces, esto, no, ahí sí me perdió. Números enteros, no.
Se me perdió. Ay, ¿qué se hizo? Mm. Profe, mientras tanto le puedo preguntar algo. ¿Nosotros solo vamos a manejar cartillas o vamos a manejar entrega de trabajos por algún link o alguna plataforma o solo la cartilla? Solo la cartilla por el momento. En algún momento, si vamos a entregar algo, te lo digo. Ah, bueno, pues sí, Ahora por sí, favor. ya estás viendo la pantalla de nuevo. Sí, sí, sí. Pues acá nos sale otra, pues de los números de los números enteros. Y nos da una mejor idea, ¿no? Acá nos dice, los números enteros son los enteros positivos, los enteros negativos y el cero. Y pues nos dan un ejemplo, más 20, más 5.000, otros numeritos, y acá nos dice menos 5.000 y menos 20. Y pues aplicamos la lógica, nos dice que buena temperatura es más 20 y mucho frío porque tenemos Menos, menos menos. 20. Acá nos dice que somos ricos porque tenemos más 5.000 euros, pero después nos dice que tenemos o que somos O, pobres porque debemos cinco o mil. sea, eso es como menos 20 grados, es negativo. Y a 20 grados centígrados es positivo, Muy cuando bien. está el mar. Ah, ya, ya. Igual en los números, tenemos el número, como tú ves, rico, color verdecito, y pobre es el color rojo. Rojo. Entonces, normalmente nosotros en las finanzas o en la contabilidad expresamos el color con colores y más que todo para hacer más relevantes los números enteros. Los verdes nos suelen ser cantidades positivas o que vamos en aumento o que tenemos un buen dinero o una buena capital. Pero si estamos en color rojo, quiere decir que somos malos inversionistas o que debemos mucho dinero. Acá nos dice de nuevo lo mismo, como es la representación de los números enteros. Pues tenemos la representación que se traza, primero trazamos una línea, después marcamos el punto, después trazamos los intervalos iguales y nos damos cuenta que a la izquierda del cero colocamos los negativos y a la derecha los Los enteros positivos. positivos. Positivo. Y eso era lo que te estaba diciendo ahorita. Esto sí era lo que necesitaba antes del otro. Nos dice que tenemos un valor absoluto y ordenación de los números enteros. Y acá nos dice en el colorcito amarillo. El valor absoluto de un número entero es el número natural que sigue al signo. El valor absoluto, ¿cómo lo escribimos? Si te das cuenta, siempre Más 7. No, siempre lo vas a escribir con la representación del valor absoluto, son estas barritas. Son esas barras que ves encerrado el número más 7. Esas barras significan valor absoluto. ¿De quién? Del número que nosotros colocamos dentro de esas barritas. Como tú estás viendo, en este caso tenemos es más 7 y nos dice el valor absoluto de más 7. ¿Cuál va a ser? Pues el número natural. ¿Cuál es el número natural de más 7? Pues es el 7. 7. El mismo 7. Al igual que como tú te das cuenta en este siguiente ejemplo, que nos dice que el valor absoluto de menos 7, ¿cuál es? De menos 7 el cero. No, ahí te sale. Uy, pues yo no veo. Ah, Ah, el bueno. 7. Ya, ya, Listo. ya. El 7. Entonces, de pronto con lupa, pero es que de pronto se me pierde el... No, ya, ya que yo le agrandé la imagen le abrí más a la imagen y ya lo veo más claro. Sí. Entonces, ahora sí, pero es que, uy, después se me va a perder. Ahora sí, ¿ya ves mejor? Sí, señor. Entonces, a este es lo que te estoy diciendo. Si nosotros tenemos el valor absoluto de menos 7 siempre va a ser igual a 7. 7. Esto nos quiere decir que si nosotros tenemos un valor absoluto
siempre va a ser igual a el número natural, no importa si es positivo o negativo. Y acá nos dice, la ordenación. Gráficamente, un número entero es mayor que otro cuando la recta numérica está a la derecha. Eso es una regla general que nos funciona gracias a la recta numérica. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, pues siempre que nosotros vayamos a la derecha, vamos a tener números mayores, mucho mayores, mucho mayores. Pero si nos vamos hacia la izquierda, Son siempre van menores. a ser más pequeños, cada vez más pequeños y más pequeños y más pequeños. Nos dice, cualquier número entero positivo es mayor que cualquier número entero negativo. Pues nos está diciendo que entonces que este, por ejemplo, más 3 va a ser mucho mayor que menos 4. Y pues, ¿tiene sentido? Claro que tiene sentido. ¿Por qué? Porque el más 3 está ubicado a la derecha, pero el menos 4 está ubicado a nuestra izquierda. Izquierda. Siempre vamos a saber que si está ubicado a la izquierda es menor y si está ubicado a la derecha es mayor. Mayor. Listo. Y ahora nos dice, el cero es mayor que cualquier número negativo y menor que cualquier número positivo. Pues si tú te das cuenta, el cero está ubicado justamente en la mitad En el medio. del positivo y del negativo. Negativo. Por eso nos dice esa regla. Claro, el cero va a ser el mayor de todos los números negativos, pero va a ser el menor de todos los números positivos. O Listo. sea que él juega los dos papeles, el positivo y el negativo, ¿sí? Muy bien, sí. Pero el cero no tiene una unidad definida, sino es el conjunto vacío. Ahora nos dice, dado los números enteros positivos, es mayor el que tiene mayor valor absoluto. ¿Cómo así? Pues te están diciendo, más 7 va a ser menor, porque nosotros tenemos es con las manos, es para que tú te acuerdes de ese signo. Mayor, Signo menor. menor, signo Sí, sí, mayor. mayor. Mayor siempre con la derecha, menor siempre con la Con la izquierda. izquierda. Y tú lees, más 7 es menor que más 13. Y sí, es verdad. ¿Por qué? Pues porque nosotros cuando hacemos el valor absoluto de más 7, ¿cuánto es? 13. No, el valor absoluto de 7. Ah, el 7. Nos dice que el valor absoluto de 7 es 7. 7. Y el valor absoluto de 13, ¿cuál va a ser? Pues el 13. Muy bien. Entonces nos dice que, claro, nosotros sabemos que 7 es menor que ¿quién? Que Que 13. 13. Entonces por eso le colocamos el signo de menor. Mm, Y eso es lo que nos está diciendo acá. Dos números enteros positivos es mayor el que tiene el mayor valor absoluto. Claro, ¿quién es mayor? 13. el 13. Y ahora nos dice, dado dos números enteros negativos, es mayor el que tiene menor valor absoluto. ¿Cómo así? Pues si tú te das cuenta, tenemos que es menos 7 va a ser mayor a menos 13. 13. Entonces acá nos dice, pues el valor absoluto de 7, ¿cuál es? 13. Ah, el 7. Perdón, de menos 7 va a ser 7. El 7. Y de menos 13, ¿cuál va a ser? El mismo 13. El mismo 13, muy bien. Pero nosotros sabemos que ¿quién es mayor? El 13. El 13 es mayor, pero cuando nosotros lo operamos por valor absoluto. Si no estamos haciendo el valor absoluto, pues nosotros nos devolvemos a esta gráfica y nosotros nos damos cuenta que el 7 va a ir acá y el menos 13, ¿dónde va a ir? En la Mucho izquierda. después. Y pues tú sabes que gracias a lo que nos están diciendo acá, cada vez que nosotros nos vayamos más a la izquierda, ¿qué quiere decir? Que el número cada vez es más pequeño, mucho más pequeño. ¿Cuántos tintos le cabe a ese pocillo, profe? Ah, no, ese me lo tomo de a poquito.
Porque no, si me lo tomo todo de una vez se me acaba muy rápido. Entonces, listo, ahora lupa. Cerremos lupa, cerremos la lupa, cerremos la lupa. Un momento. Listo, ya. Ahora sí, seguimos con la otra página. Entonces nos dice, ahí, la siguiente, suma de números enteros. Entonces de nuevo abrimos la lupa para que nos quede un poco más fácil evidenciar. Lupa, muy bien. Entonces nos dice, suma de números enteros de igual signo. Para sumar dos números enteros del mismo signo, se suman sus valores absolutos. Al resultado se le añade el signo que tiene. ¿Cómo así? Pues tú ya El sabes más. que ¿Cómo? ¿El más? Sí, en este caso sería el más. Pues entonces tú ya sabes que es un valor absoluto y cómo lo calculas, ¿no? Pues entonces tú tienes en este caso, a ver, esto, ahora sí, y este, y aumentamos, listo. Entonces tú tienes, o este es el valor que nos están dando, más 2 más 3. Pues entonces nosotros le colocamos el valor absoluto a este más 3 y también a este más 2. ¿Cuál es el valor absoluto de más 2? El 5. No. De, El de valor como, absoluto de pues el más 2. 2. Muy bien. Entonces tenemos que es 2. Bajamos el signo de suma porque es lo que nos está diciendo que estamos sumando. Y encontramos el valor absoluto de más 3. ¿Cuál es el valor absoluto El, de el más 3? 3. Muy El bien, 3. Carolina. Muy bien, el 3. Y pues ahora nosotros sumamos. ¿Cuánto nos da esa suma? 5. Muy bien, nos da 5. Pero la segunda regla o el segundo paso nos está diciendo que al resultado le tenemos que añadir, ¿qué? El más. El El signo. signo que El nosotros signo que teníamos tiene. Entonces dentro del sería 2 más paréntesis. 3 igual más 5. Muy bien, como en este caso tenemos es uno positivo, le vamos a colocar más. Y pues tú acá te das cuenta que nosotros estamos explicando eso o operándolo en algo que se llama la recta numérica. Acá nosotros también lo podemos ubicar en esa recta numérica y nos sale que mucho más fácil, nos sale el valor de quién, pues de la suma. ¿Por qué? Porque nosotros ubicamos más 2 y después el más 3 y miramos a qué valor llegamos. Nos estamos dando cuenta que llegamos al valor de Más más 5. 5. Tú te puedes apoyar en la recta numérica o hacer el valor absoluto, como por ejemplo acá. Nosotros tenemos es menos 2 y menos 3. Pues nos podemos apoyar en la recta numérica y empezar a contar. Pues como este número es negativo, pues nos tenemos que ir hacia la izquierda. Izquierda. ¿Cuántas veces? Pues las veces que nos está indicando ese número. En este caso son solamente 2. 2 veces. Y la otra nos está diciendo que son 3. 3. Pues entonces corremos dos espacios y después otros 3, 3. dándonos el valor de menos 5. 5. Ajá. Pero nosotros también podemos hacerlo como nos lo estaba diciendo al principio. Colocar este numerito bajo valor absoluto y operamos. Valor absoluto de menos 2. 2. 2, muy bien. Y valor absoluto de 3. Perdón, 3. de menos 3. Pues va a ser 3. 3. 2 más 3 nos da igual a 5. 5 Pero menos como 3. nosotros teníamos en esos dos numeritos que estamos sumando,
eran negativos, pues a este valor le tenemos que colocar ese Positivo. signo, que es El negativo. menor. ¿Por qué, profe? Porque nosotros en este ejercicio tenemos es que dos números negativos. Ah, Hallamos el ya. valor absoluto de estos dos números, pero sabemos que en un principio son negativos. Negativo. Por eso nuestro valor nos da 5 y le colocamos el. Profe, y entonces si se suma un ejemplo, más 2 más, o sea, digamos en el ejemplo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, digamos, ahí como es en el primer cajón rojo, dice más, menos 2 más 3 más menos 3 igual 5. Entonces, ¿cómo se haría uno si le coloca eh, menos 2 más, más 5 más 3 perdón? Ya O lo sea, vamos a ver. colocaríamos. Ese ya lo vamos a ver a continuación. Mira, acá nos dice suma de números enteros de distinto signo, Mm, que es lo que tú estás eso, diciendo. sí, sí, sí. Y pues vamos a mirar cómo nosotros operamos o cómo hacemos esa respuesta o cómo operamos acá. Entonces nos dice que la suma de los números enteros de distinto signo. Para sumar los números enteros de distinto signo, se restan sus valores absolutos. Al mayor se le resta el menor al resultado. Y como siguiente punto, el siguiente paso es, al resultado se le añade el signo que tiene el mayor valor absoluto. Entonces, empezamos. Nos dicen que el ejercicio o el ejemplo que tenemos es más 3 más menos 7 igual a menos 4. Pues vamos a hacer esto. Colocamos las valor absoluto con nuestras barritas para cerrar, encerrar nuestros números y empezamos a hacer la operación. El valor absoluto de quién es, de más 3, ¿cuál es? El 3. Muy bien, entonces escribimos acá el 3. Pero acá nos está diciendo, se resta. Entonces acá les voy a escribir es el negativo. Y después, ¿qué más le tenemos que escribir entonces? El 7. Entonces nos dice que el valor absoluto de menos 7 es igual a 7. 7. Pero pues acá nos está diciendo que le vamos es a restar el valor. O sea, ahí sería menos Al 4. valor mayor le vamos a restar el menor. Pues El entonces menor. volvemos a escribir esto y nos da que el mayor número es 7 y el menor es 3. 3. 7 menos 3, ¿cuánto nos da? 4. 4, muy bien. Pero nos dice que a la respuesta se le añade el signo que tiene el mayor valor absoluto. ¿Y quién es nuestro mayor número? ¿El El 7 o el 7. 3? El 7. ¿Y El qué 7. signo venía acompañado del 7? El menos. Entonces a este valor de 4 le vamos a colocar el menos. Menos. Y encontramos nuestra respuesta, que ¿cuál es? Menos 4. 4. 4. Como tú también lo puedes observar, pues para que sea un poco mejor, también lo puedes hacer con respecto a quién o con respecto a la gráfica. Si tú tienes una recta numérica, pues tú en la recta numérica puedes representar esa suma o resta de números negativos, de números enteros. Como te dice que el primer valor es más 3, pues nosotros nos vamos hacia la derecha, 3 espacios, pero después nos dice que a esas 3 espacios le vamos a sumar un menos 7. El menos 7 nos quiere decir que nos tenemos es que devolver. ¿Cuántas veces nos vamos a devolver? En este caso, 3. veces. 3. 7. ¿Quién es el negativo? Ah, el 7. Entonces por eso nos vamos a devolver 7 veces. Pero empezamos en el número 3. Entonces empezamos en el número 3 y nos devolvemos. ¿Cuántos espacios o cuántas casillas?
7 veces. Y nos devolvemos y nos damos cuenta que nos da el valor de 4. -4, que es el mismo valor que a nosotros nos dio usando ¿qué? La operación del valor absoluto. Listo. Ahora la siguiente. Pues el siguiente también es el mismo, o sea, tenemos acá otro ejemplo que nos dice que es más 6 menos 12. Pues si le sacamos el valor absoluto a 6, pues nos va a dar 6 y el valor absoluto de -12 es igual a 12. Restamos esos dos valores y nos da un total de 6. Pero ¿cuál es el número o el mayor valor que nosotros tenemos en este caso? El mayor valor es 12 y el signo que tiene 12 es uno negativo. Por eso la respuesta nos vuelve a dar en negativo. Lo mismo con el 14,4 y los otros ejemplos que tú ves ahí. Nos dice otros casos. Observe que agrupamos los positivos y los negativos y después los operamos. Esa es una forma fácil en la que tú te puedes apoyar para solucionar ese tipo de problemas. Sumas primero los números positivos y también sumas primero los números negativos y después a esa suma pues lo restas y vas a encontrar el valor. Pues a mí se me hace que es más fácil. Listo. Ahora nos dice Papi, vida, eso. Entonces nos dice ahora opuestos de un número entero. Nos dice, dos números son opuestos si se encuentran a la misma distancia de ¿quién? Del cero. Y ahí te están dando el ejemplo. Si miramos, cero está en la mitad y más uno y menos uno están en sus dos extremos. Cada uno está separado por un cuadrito o por una distancia concreta, dándonos el total de que el opuesto de más uno menos uno. Y así sucesivamente con todos los números que tú tengas en la parte derecha, pues van a tener un opuesto en la parte izquierda. izquierda. Y nos dice, son opuestos más 3 y menos 3 menos uno más uno y así sucesivamente. Y acá en rosadito nos dice, el opuesto de un número se halla cambiándole el signo. Así, puesto de más 3 es igual a menos 3 pues se escribe el opuesto de más 3 va a ser igual a menos 3. O otro ejemplo, el opuesto de menos 5 es igual a más 5. Y también nos escribe el opuesto de 6 va a ser igual a menos 6. Porque como tú sabes que si no tiene un signo escrito el número antes, pues entonces nos quiere decir que es un número positivo. Y acá nos dice, el opuesto de un número se indica poniendo el signo menos delante de él. Y nos dice el primer ejemplo, número 15 pues el opuesto, le colocamos el negativo y nos va a dar 15, menos 15. Del otro ejemplo que tenemos es el número 8 menos 8. Pues aplicamos Ocho. esta de acá, esta, que el opuesto de menos 5 va a ser igual a más 5. Pues acá aplicamos la misma regla, pues el opuesto de 8 va a ser igual a, perdón, el opuesto de menos 8 va a ser igual a. Va a ser 8. 8. Y acá nos dice ya también 7 más 10. Pues vamos a escribir el opuesto de este, que va a ser menos el factor de 7 más 10. Pues si solucionamos esto, 7 más 10 nos da 17. Y pues el opuesto sería colocándole el negativo. El menos. Y Ah, ya. así con cada uno de estos ejemplos. Si te das cuenta, cambiamos es solo el signo para escribir el opuesto. Y ahora tenemos la siguiente, ¿qué es lo que nos dice?
Resta de números enteros. Para restar dos números enteros se suma al primero el opuesto del segundo. Entonces tengamos en cuenta eso. O Siempre sea, o sea, en este caso sería el 9, profe. el opuesto. No, mira, te está diciendo que el opuesto del segundo se lo vamos a sumar al primer valor. Entonces siempre vamos es a cambiar el siguiente término o el segundo término, ese que cambiamos por el opuesto. Por ejemplo, acá tenemos más 9 menos más 5. Y nos dice que termina siendo 9 menos 5. 5 Igual igual 4. Pero ahí no lleva el signo, ahí no lleva al menos, profe, en el resultado no porque da por lo menos como el ejemplo de abajo, ¿sí lo ve? Digamos, menos 9 menos más 5 igual menos 9 menos 5 igual menos 14. ¿Por qué no es menos? Porque nosotros nos está diciendo acá que la resta según los dos números se suma al primero, se le suma al primero que el opuesto Mm, del segundo. O sea, el primer valor siempre va a ser o positivo o negativo. A ese valor nosotros no lo cambiamos. ¿Cambiamos es a quién? Al siguiente valor o al término número 2. A este valor es el que nosotros sí cambiamos. ¿Y por quién lo cambiamos? Por el opuesto. Pues el opuesto de más 5, ¿cuál es? me, más, pues 5. El opuesto. El opuesto, el 9. No, el opuesto de No. más 5, ¿cuál es? Ah, sería menos 5. Muy bien, por eso nosotros acá escribimos el 9, porque el 9 no lo cambiamos, sigue siendo positivo. Y al 5 si lo cambiamos y le ponemos el menos 5. Y ahora sí, hacemos esa resta. 9 menos 5 nos va a dar igual a 4. Como tú te puedes dar cuenta, en el otro espacio te están dando el otro espacio, en este otro recuadro te están diciendo más 9 menos 5. Pues entonces el primer número, como nos está diciendo, el primer número siempre lo dejamos quieto. No le cambiamos el signo. Pero al siguiente número sí lo cambiamos. Nos están diciendo que tenemos es el número menos 5. Y pues, ¿cuál es el opuesto de menos 5? El más. El más, correcto. Más 5. El opuesto de menos va a ser más. Entonces tenemos que nos queda 9 más 5. ¿Cuánto nos da? 9 más 5, 14. Muy bien, nos dio 14. Y pues si tú te das cuenta, acá estamos haciendo lo mismo. Tenemos es menos 9 y más Más 5. 5. Pues nos dicen que el primer número nosotros no lo cambiamos de signo, lo dejamos igual. Pues como es negativo, pues lo escribimos de nuevo como negativo. Pero al 5 si nos dice que tenemos que escribir es el opuesto de este siguiente término o del segundo término. ¿Cuál es el opuesto de más 5? El opuesto de más 5 sería menos 5. Muy bien, como nos sale en el ejemplo, nos escribe menos 5 y ahí sumamos menos 9 menos 5 nos da menos, Menos 14. Ya. al igual que el último ejercicio. Le cambiamos solamente el signo a este menos 5 dándonos un valor de más 5 que eso es igual a menos 4. ¿Entendiste este proceso de la resta? Sí, sí, profe. Sí, señor. El profe explica bien. Gracias. Más que todo cuando se tienen estos apoyos. Entonces, Sí, claro, son importantes. el signo negativo tiene dos significados, como signo de la operación resta y como indicador del número negativo. Como lo podemos dar cuenta, sí,
Acá nos está indicando que esto es una resta, pero acá dentro del paréntesis nos está indicando que este número es negativo. Y pues acá nos dice algunos ejemplos. Observa que un número más su opuesto vale cero. Entonces es correcto. Si nosotros tenemos 8 menos 8 nos va a dar siempre cero. O menos 8 más 8 nos va a dar cero. Y los demás ejemplos que tú puedes ver ahí. Y ya a ver, ¿cuál es la que sigue? Operacional. Listo. Dejemos ahí. ¿Tienes alguna pregunta o duda? No, profe, lo entendí. Sí, lo bueno es que en el caso que tenga alguna duda, el profe le deja a uno como preguntar. Pero sí, ya la entendí. Sí, vale. Sí, Entonces, señor. espero que tengas una muy buena tarde, Carolina. Que la pases muy bien. Ya nos veríamos la Listo, próxima clase. listo, profe. Dios lo bendiga. Buen día y muchas gracias por la clase. Lo mismo a ti. Gracias a ti por la... Chao, profe. Chao, que te vaya bien. Buen día. Chao, profe. Bueno, gracias.